Manu Levín, adelante. Adelante, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. El presidente Daniel Noboa ha hecho respetar al país ante la descarada injerencia del gobierno mexicano del presidente López Obrador. Bien hecho, presidente. ¿Injerencia del gobierno mexicano de López Obrador? Pero si ha sido Noboa, presidente de Ecuador, quien ha ordenado asaltar una embajada extranjera, ¿qué mayor injerencia hay que asaltar por la fuerza una embajada de otro país? Nada. Bien hecho, presidente, que ha hecho respetar al país, aunque hoy todo el mundo vea que Noboa ha situado a Ecuador fuera del derecho internacional. Bueno, estas palabras que hemos citado las tuiteó el periodista Carlos Gijón, peso pesado del poder mediático ecuatoriano, fue director nacional de noticias de Coavisa, vicepresidente nacional de noticias de Teleamazonas, defensor del lector y editor político del diario Hoy, editor ejecutivo de la revista Vistazo, director del diario La República y después portavoz del gobierno de Guillermo Lasso. Bueno, podríamos decir que estas palabras de Gijón, apoyando el atropello cometido por el gobierno de Ecuador en su asalto a la Embajada de México, pues resumen la que está siendo la posición y el que está siendo el papel cómplice en todo este escándalo del poder mediático concentrado de Ecuador. Vamos, que los grandes medios de comunicación de Ecuador, esos que dicen vigilar al poder, están todos defendiendo la flagrante ilegalidad que incluso podría constituir un casus belli con México cometida por el presidente Noboa. Y lo están haciendo con todo tipo de argumentos, entre comillas, cada cual más estrambótico que el anterior. Vamos a repasar algunos de ellos, si os parece. Primer argumento, entre comillas. En el extranjero solo están protestando por este asalto los rojos de mierda. Titular de El Universo. Gobiernos de izquierda censuran entrada de policías a la Embajada de México en Ecuador para apresar a Jorge Glass. Gobiernos de izquierda, como por ejemplo el de Uruguay, el de Paraguay, el de Estados Unidos, el de Reino Unido, el de Bélgica, las autoridades de la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos o incluso el gobierno marxista-leninista de Javier Milei en Argentina, que han condenado el asalto a la Embajada de México en Ecuador. Todos ellos conocidos gobiernos comunistas, por supuesto. ¿En el Universo se creen que la gente es idiota? Pues eso parece. En fin, degradación absoluta del poder mediático ecuatoriano para defender la violación del derecho internacional perpetrada por el presidente Daniel Noboa con mentiras descaradas como esta que acabamos de leer en El Universo. Gobiernos de izquierda censuran el asalto a la embajada. Y no es solo cosa del Universo, por supuesto. Veamos el segundo argumento, entre comillas, que están esgrimiendo los medios en Ecuador para defender el asalto a la embajada. Es el siguiente. En el interior de Ecuador pasa lo mismo que fuera. Quienes protestan también son solo los rojos de mierda. Y los indígenas, no la gente de bien, por supuesto. Titular de El Comercio, una vez más, que reproduce a su vez una nota de la agencia EFE. Correísmo e indígenas cargan contra Noboa por detención de Glass en la Embajada de México. Cargan contra Noboa. Ya veis que tras el asalto por la fuerza a una embajada ordenado por Daniel Noboa, resulta que los que cargan, un verbo que significa precisamente un asalto militar o policial, son los demás contra Noboa, que fue quien ordenó la carga. El mundo al revés. Continúa El Comercio en su pieza. Más de 12 horas después de la irrupción de la policía de Ecuador a la Embajada de México para detener a Jorge Glass, ex vicepresidente de Rafael Correa, las condenas a este acto dentro de la esfera política ecuatoriana parten prácticamente solo del correísmo y del movimiento indígena, mientras que casi todos los líderes y fuerzas de derecha y centro guardan silencio. Pues si esto es algo que les molesta a los indígenas y a los rojos y no una violación del derecho internacional condenada por todo el puto mundo, pues bien hecho está, ¿no? Que asalten más embajadas, que se jodan Correa y los indígenas. Claro, ese es el mensaje, ¿no? Que lo que ha hecho Noboa no es algo que colisione con las normas más elementales del derecho internacional, sino algo que colisiona con las ideas, las opiniones de un determinado sector político interno y con los gobiernos de izquierda. Y entonces, pues que se jodan todos ellos, ¿no? Tercer argumento, entre comillas, del poder mediático ecuatoriano para defender la infamia. La crisis diplomática la han provocado aquí todos, menos quien ha ordenado asaltar la embajada, provocando una crisis diplomática sin precedentes. Por ejemplo, el propio Jorge Glass, secuestrado en la Embajada de México como un terrorista y encerrado en una prisión de máxima seguridad. Jorge Glass, el ex vicepresidente y alfil de Correa, que elevó crisis entre Ecuador y México, dice también El Comercio. Claro, o sea, que el culpable de elevar la crisis es la víctima del secuestro. Curioso razonamiento. Esa minifalda que llevas, que eres la culpable. Las personas secuestradas por el monstruo de Amstetten elevan la crisis entre el monstruo de Amstetten y los tribunales. ¿Se imaginan? El culpable es la víctima aquí, Jorge Glass, y por elevación... No me lo digas, la culpa es del demonio Rafael Correa.
Correcto. Sujétame el cubata. El culpable de la crisis diplomática entre Ecuador y México, desatada por el asalto a la embajada ordenado por Daniel Noboa, es, según los democráticos y ecuánimes grandes medios de comunicación ecuatoriano, Rafael Correa, que está exiliado y no gobierna desde 2017. Atención al titular de Ecuavisa, que es una de las principales televisiones de Ecuador. El correísmo desata otra crisis diplomática. Ecuavisa fue siempre una televisión de línea conservadora, lo cual es perfectamente legítimo. Pero ver en lo que se ha convertido un medio de cloaca que ha abandonado todo rigor periodístico para convertirse en un aparato de propaganda y fake news, capaz de informar sobre el asalto a la Embajada de México titulando «El correísmo desata otra crisis diplomática», es triste, lamentable y señala el que es el espíritu de época en relación a las prácticas de la derecha mediática a nivel internacional y sus periodistas. El virus de la Fox y los hechos alternativos hasta el tuétano y por todos lados. Por algo, los medios ecuatorianos solo son creíbles a día de hoy para un 38% de los ecuatorianos y ecuatorianas. Eso sí, a los directores de Ecuavisa se les ocurrió la genial idea de entrevistar en el bloque que titularon así, El correísmo desata otra crisis diplomática, a alguien decente, una académica y una investigadora, Caroline Ávila, y sucedió esto que vamos a escuchar. Y precisamente bajo este análisis, quizás el título del programa no necesariamente sea que el correísmo es el que desata esta crisis diplomática, sino Noboa y su agenda electoral, al parecer. Bueno, pero el presidente de México también tiene lo suyo, ¿no? Por eso era también complicado. O sea, el presidente de México y Noboa se pelean alrededor del correísmo. Pero no sé si sería el correísmo. Entonces creo que hay que poner un poco más de categorías sobre quiénes son los responsables de la crisis. Claro, hombre, eso de titular que el correísmo es responsable de esta crisis diplomática en lugar del presidente Noboa está un poquito feo, dice la pobre Carolina Ávila, con toda la paciencia y la educación del mundo. Además, pues bravo por esta académica, sacando los colores en directo a los periodistas corruptos de Ecuavisa. El correísmo desata otra crisis diplomática, es que te tienes que reír, pero claro, tampoco es que esto sea una sorpresa, lamentablemente, porque recordemos que hablamos de los mismos medios de comunicación que recientemente, a raíz de que Ecuador se haya convertido, como decía Zugasti, en el país más inseguro del continente, poniendo de manifiesto las nefastas consecuencias del desmantelamiento de lo público que inició la derecha ecuatoriana tras los gobiernos de Correa, pues dijeron estos mismos medios que la culpa también era de Correa, que no gobierna desde hace 7 años y que tenía los mejores datos de criminalidad. En aquella etapa Ecuador era el segundo país más seguro de Sudamérica. Los malos resultados de la derecha ecuatoriana en el presente son culpa de Correa, que tuvo los mejores resultados en el pasado. Claro que sí. Claro que sí. Es algo así como decir que los malos resultados del Barça de Xavi son culpa de Guardiola, ¿no? Bueno, esta misma académica que puso en ridículo a Ecuavisa en ese corte que acabamos de escuchar, ha analizado también las portadas de varios periódicos ecuatorianos sobre el asalto a la Embajada de México, y su análisis muestra cómo estos periódicos, El Expreso y El Universo en concreto, enmarcan la cuestión en sus portadas mediante la prevalencia de la imagen de una forma justificadora del asalto, como un asunto interno, poniendo por delante algo así como la razón nacional. Fijaos, portada del Expreso del sábado, el día siguiente del asalto. La relación de Ecuador y México camina sobre vidrio. Son varios los desencuentros que traen el vínculo a un punto frágil. Fotografía, nada del asalto a la embajada. No lo llames asalto a una embajada, violando los principios elementales de la paz regional y del derecho internacional. Llámalo varios desencuentros. Claro, ¿por qué no? Varios desencuentros. Y portada del Expreso del domingo. La crisis diplomática que acarrea la incursión a la embajada. El ingreso de la fuerza pública ecuatoriana a la Embajada de México para detener a Jorge Glass, a juicio de diplomáticos, refleja, atención, el irrespeto por parte de ambos países a convenios internacionales. Se avizoran posibles consecuencias. No lo llames violación de una misión diplomática mexicana por parte de Ecuador. Llámalo irrespeto por parte de ambos países a los convenios internacionales. Por parte de ambos países, claro que sí. La foto, la detención de Jorge Glass. Ahí es donde se quiere poner el foco. Portada del sábado de El Universo, otro diario. Tras la decisión de México de dar el asilo a Glass, Ecuador negará el salvoconducto. Y portada de este mismo diario del domingo. Jorge Glass está en la roca y México protesta. El gobierno dice que no podía permitir la impunidad, mientras la OEA llama al diálogo a Ecuador y México, que rompió relación tras operativo en su embajada. No lo llames asalto con agresiones incluidas a personal diplomático, llámalo operativo. Llámalo operativo y no busques en ninguna de estas portadas que acabamos de ver, 4 portadas, la imagen del asalto a la embajada, que es la que ha dado la vuelta al mundo. En su lugar,
Otra foto distinta, Jorge Glass siendo trasladado a la prisión conocida como La Roca, al estilo de la detención de un terrorista. Decía Caroline Ávila en su análisis de estas portadas lo siguiente: en resumen, los medios ecuatorianos decidieron no hacer eco de la narrativa internacional y acoger la trascendencia local. Para el ecuatoriano de a pie, están más recientes la impunidad judicial desatada en la agenda de Fiscalía que la preocupación internacional. En titulares, como en los trends de TikTok, es más eficiente la foto de la captura de Glass que la indignación internacional. La responsabilidad del periodismo, dice esta académica, es enorme porque requiere sensibilidad, lectura de los tiempos e integridad. ¿La tenemos en Ecuador?, se pregunta. Nada que añadir a sus palabras. El gobierno no podía permitir la impunidad, decía también El Universo en su portada. Sí, el mismo gobierno al que se le fugaron los delincuentes más peligrosos del país: Colón Pico, Fito, Luque Lecaro, en fin. Razón por la cual los ecuatorianos han tenido que vivir 3 meses en un estado de excepción. Ese gobierno dice sobre Jorge Glass, una víctima del lawfare, que no podía permitir la impunidad. Claro, Colón Pico, Fito y Luque Lecaro no eran dirigentes del correísmo, eran simplemente delincuentes. Ese es el problema. Gobierno actuó para evitar una fuga inminente de Jorge Glass, tituló ayer El Telégrafo, haciendo suyo, por lo tanto, el argumentario del gobierno de Noboa, y lo mismo de nuevo El Expreso. Infografía al estilo de una imagen de campaña electoral diseñada por el equipo del Expreso para hacer propaganda del argumentario del gobierno. Una vez más, era obligación del gobierno impedir que se produzca una impunidad. Roberto Izurieta, secretario de Comunicación, infografía que firma y diseña Expreso. ¿Quién necesita un equipo de comunicación si ya tiene trabajando para él a las principales empresas mediáticas del país y a sus periodistas? En definitiva, queridos amigos, la derecha delincuente que gobierna Ecuador tiene 2 tipos de portavoces: los que llevan traje de político y los que llevan traje de periodista. Gracias, Manu.